en el estudio ecográfico del aparato del digestivo y nos quedaban los órganos del digestivo, los órganos parenquimatosos. Entonces, bueno, empezamos la presentación ya con el estudio de los mismos. El estudio ecográfico o los órganos que quedaban pendientes eran el estudio ecográfico del bazo, del hígado, del páncreas y de las glándulas adrenales, que van a ser el objeto de esta presentación. En cuanto al bazo, que es el primer órgano que vamos a estudiar, tenéis que tener en cuenta que es un órgano superficial, está muy pegado a la pared muscular. Por lo tanto, al ser un órgano superficial, utilizaremos transductores de alta frecuencia. En pacientes de pequeño tamaño recomendamos frecuencias de entre 10-12 MHz y en pacientes de gran tamaño vamos a utilizar frecuencias un poquito más bajas, frecuencias de 5 o 7,5, sobre todo cuando tengamos que acceder a la cabeza esplénica. Tenéis que saber que el bazo es el órgano más hiperecogénico del abdomen. Es el que vamos a ver siempre con un punteado mucho más blanco, el más blanco de todos los órganos abdominales. Ecográficamente vamos a diferenciar 3 estructuras bien definidas, que van a ser la cabeza, el cuerpo y la cola. Y tenemos que recorrer todo el bazo. La cabeza esplénica es una estructura que es más difícil de acceder porque nos tenemos que meter debajo del arco costal, pero es muy importante la visualización de todo el órgano en completo, porque en muchas ocasiones tenemos lesiones que están localizadas única y exclusivamente en la cabeza esplénica. Normalmente el bazo va a ser un órgano hiperecogénico, pero con un parénquima homogéneo. Tiene que ser todo ello homogéneo y una granulación fina. Y tan solo podemos definir bien su cápsula, que va a ser hiperecogénica, y podemos definir también bien la estructura vascular. Desde el punto de vista de la anatomía, tenemos que saber que en el caso del perro, la cabeza esplénica se localiza debajo del arco costal. Muchas veces próxima a la curvatura mayor del estómago, hay que presionar en esta zona para desplazar el gas que pueda existir para poderla ver bien completamente. El cuerpo y la cola esplénica se pueden localizar paralelos al estómago o en algunas ocasiones se pueden disponer hacia el abdomen caudal, hacia la zona de la vejiga. Esta disposición sería una disposición fisiológica. En el gato el bazo es un órgano muy pequeñito, de hecho en muchas ocasiones nos resulta muy difícil su visualización. El tamaño del bazo también en los gatos va a ser muy pequeñito. Y la cabeza esplénica no va a tener un aspecto tan triangular como en el perro, sino que va a tener un aspecto alargado. Ahí tenemos una ecografía del bazo en un gato. El espesor del bazo de un gato va a ser poquito, va a ser de 1 centímetro o unos 10 milímetros. Desde el punto de vista de la ecografía nos va a aportar información del tamaño del bazo, de su localización, de alteraciones en la ecogenicidad y de la vascularización. Si esa vascularización es normal, es anormal o tenemos la presencia de trombos o algún tipo de alteración en su vascularización. En cuanto al tamaño del bazo, en el caso del perro podemos decir que su tamaño va a ser muy variable. Diferenciaríamos entre las razas de pequeño tamaño, cuyo espesor suele estar entre 15 y 20 milímetros. El tamaño es recomendable medirlo siempre en la zona del cuerpo del bazo, cuerpo o cola. Lo ideal es la zona del cuerpo y estas medidas están tomadas todas ellas en el cuerpo. Entonces, en perros de raza pequeña, el espesor máximo que tiene el cuerpo del bazo oscila entre 15 y 20 milímetros. En razas medianas ese espesor ha de estar entre 20 y 25 milímetros, no ha de superar los 25 milímetros y en perros de raza grande no ha de superar ese espesor 30 milímetros. Tamaños superiores hablaríamos ya de esplenomegalias, pero sí que hay que destacar que en el caso del pastor alemán y el galgo son razas que por conformación y por predisposición suelen tener bazos muy grandes. Esto no indica que sean patológicos. Por lo tanto, un pastor alemán con una esplenomegalia o un espesor de bazo por encima de 30 se consideraría normal. Lo mismo nos ocurre en el caso de los galgos. Y en el caso de los gatos, el espesor normalmente oscila entre los 10 milímetros. Espesores por encima de los 15 se consideraría una esplenomegalia en un gato. Ahí tenemos el espesor, un espesor normal en un bazo de 1,75 centímetros o 17,5 milímetros. Esto es a la zona de cabeza esplénica. Fijaros, aquí tenemos el estómago. Hay veces que es difícil poderla definir, va a tener un aspecto triangular, pero es importante también visualizarla y nunca vamos a tomar el espesor del bazo en esta zona.
Este es el caso del bazo de un pastor alemán. En los pastores alemanes hemos dicho que el espesor puede superar los 30-35 milímetros. Y este sería el caso del bazo en un galgo, también con un espesor de 3,6 centímetros, 36 milímetros, que se consideraría fisiológico, es normal. Aquí tenemos, por ejemplo, el bazo de un labrador sin ningún tipo de patología, que tiene un espesor de 20 milímetros. ¿Vale? Eso en cuanto al tamaño. Hemos dicho que el bazo va a ser el órgano más hiperecogénico del abdomen. Es el que vamos a ver siempre con un grano mucho más blanco, con un tono mucho más blanco. En condiciones normales se recomienda contrastar la ecogenicidad del riñón con la ecogenicidad del bazo. Eso sería fisiológico y normal. La cortical del riñón está hipoecogénica con respecto al bazo. Ahí tenemos otra comparación entre lo que llamamos la ecogenicidad del bazo y el riñón, la cortical del riñón izquierdo. Eso es en cuanto a la ecogenicidad. El órgano más hiperecogénico del abdomen hemos dicho que va a ser el bazo. ¿Qué alteraciones podemos visualizar ecográficamente en el bazo? Cuando hablamos de alteraciones en la ecogenicidad de estos órganos parenquimatosos, tanto en el bazo como en el hígado, vamos a definir o diferenciar o dividir las alteraciones en alteraciones focales y en alteraciones difusas. Las alteraciones focales son aquellas que afectan a una parte del bazo, ¿vale? No afectan a todo el bazo, a todo el órgano por completo. Van a ser lesiones focales en determinados puntos de la arquitectura del órgano. Dentro de las alteraciones que podemos describir en el bazo, hablaremos de la hiperplasia nodular, que son procesos benignos, de la presencia de hematomas, de la presencia de abscesos y de la presencia de neoplasias, metástasis o incluso de faltas de continuidad del bazo, como es el caso de la rotura esplénica. Entonces, a la hora de hablar de lesiones focales, esas lesiones focales pueden ser de tres tipos. Pueden ser hipoecogénicas, pueden ser hiperecogénicas o pueden tener un patrón mixto o aspecto heterogéneo. Entonces hablamos de lesiones focales y dentro de las lesiones focales, lesiones hipoecogénicas, hiperecogénicas o patrón mixto. Dentro de las lesiones hipoecogénicas, nuestros diagnósticos diferenciales cuando veamos una lesión focal hipoecogénica dentro del bazo estarían los nódulos de hiperplasia, nódulos de degeneración o regeneración, metástasis y neoplasias primarias, ¿vale? Ecográficamente no podemos diferenciar ninguna de estas estructuras. O sea, no podemos diferenciar una neoplasia primaria inicial de un nódulo de hiperplasia o de un nódulo de degeneración o regeneración. Dependiendo un poquito del tamaño de esas lesiones, podemos tomar una muestra directamente, podemos hacer una aspiración con aguja fina para hacer una citología o podemos hacer un seguimiento de la evolución de esas lesiones, dependiendo un poco de la historia clínica del paciente, de la edad del paciente, etcétera, etcétera. Y de si está en condiciones o no de realizar una aspiración con aguja fina, ¿vale? Aquí tendríamos un nódulo hipoecogénico en cuerpo del bazo con una extensión de 1,37 centímetros, ¿vale? Luego tenemos los nódulos hiperecogénicos, ¿vale? Los nódulos hiperecogénicos normalmente suelen estar asociados, en el caso del bazo, a lesiones benignas. Suelen ser áreas de fibrosis, áreas de mineralización, mielolipomas, acúmulos de grasa, fibrosis. Ese sería el caso de un nódulo hiperecogénico dentro del bazo. Ahí tendríamos otro, ¿vale? Los mielolipomas o fibrosis perivascular se diferencian de otros nódulos hiperecogénicos en que normalmente se van a encontrar localizados en la zona del ilio esplénico, en la zona de entrada de los vasos, o se van a encontrar próximos a grandes vasos. Aquí tenemos el caso de un mielolipoma o también denominada fibrosis perivascular en un paciente ha sido un hallazgo incidental en una ecografía rutinaria abdominal donde vemos la presencia de ese nódulo hiperecogénico. Estos nódulos van a ser siempre benignos, sobre todo se encuentran localizados en grandes vasos, próximos a grandes vasos. Ahí tenemos otro pequeño foquito, recordar siempre próximos a grandes vasos. Fijaros que bien se ve en este caso la cápsula del bazo se ve siempre hiperecogénica. Hablábamos también de nódulos hipoecogénicos, ¿vale? Nódulos hipoecogénicos que hemos dicho que pueden ser compatibles con nódulos de hiperplasia,
nódulos de degeneración, pueden estar asociados a hematoma, pueden estar asociados a metástasis. Entonces, según un poquito el paciente que tengamos delante, si es un paciente en el que estamos buscando metástasis, estos nódulos hipoecogénicos nos podrían hacer sospechar de patología. Ahí tenemos múltiples. Si el paciente es un paciente en el que la lesión que habéis visto es en una ecografía rutinaria donde no hay ningún antecedente de neoplasia, yo en estos casos recomiendo un seguimiento. Se suele recomendar hacer una ecografía al mes, tomamos mediciones, hacemos una ecografía al mes y vamos viendo la evolución de esos nódulos. La mayor parte de los nódulos suelen ser nódulos de hiperplasia, nódulos benignos y en muchas ocasiones o bien disminuyen de tamaño o se mantienen exactamente igual. Ahí tenemos otro nódulo hipoecogénico en el bazo. Una mención especial tienen lo que denominamos las lesiones en diana, ¿vale? Las lesiones en diana son lesiones generalmente compatibles con metástasis y se caracterizan porque son focos o nódulos hipoecogénicos que presentan una zona central hiperecogénica, da un aspecto de una diana. Entonces, este hallazgo sí que es bastante sugerente o patognomónico de metástasis esplénica. Y luego hemos hablado de los nódulos hiperecogénicos, hipoecogénicos y ahora vamos a hablar de aquellas lesiones o nódulos mixtos, de patrón mixto. Son aquellos que donde vamos a ver lesiones de aspecto heterogéneo. Vemos áreas hipoecogénicas combinadas en la misma lesión con áreas hiperecogénicas, ¿vale? Estas lesiones pueden ser compatibles con neoplasia primaria de bazo, con hematoma o con absceso. Los hematomas tienen un aspecto muy parecido. Entonces, en estos casos podemos hacer dos cosas, dependiendo de la clínica del paciente. Muchos de estos pacientes, cuando detectamos estas masas, ya tenemos un hemoabdomen, ya tenemos la presencia de líquido libre abdominal compatible con sangrado. En esos casos directamente no pinchamos, hacemos una laparotomía y hacemos la esplenectomía correspondiente con su biopsia. Si queréis hacer una citología, podéis hacer una citología previa a la biopsia. Esa imagen, ya os digo, puede ser compatible con hematoma o con neoplasia. Cuando tenemos nódulos que son hallazgos incidentales, que el animal está clínicamente bien y ha sido simplemente un hallazgo incidental, podéis plantear hacer una aspiración con aguja fina o directamente plantear una esplenectomía. Estos no se recomienda hacer un seguimiento porque corremos el riesgo, siendo nódulos de gran tamaño y de aspecto heterogéneo, que se terminen rompiendo y al final tendremos un hemoabdomen. Si aún así queréis tomar una muestra, la aspiración con aguja fina en el bazo es una técnica que nos va a dar muchísima información y siempre os recomendamos tomar las muestras de zonas donde haya tejido, zonas parenquimatosas, porque si tomamos la muestra de zonas donde hay ya líquido, donde hay un contenido anecoico, estas zonas son zonas de necrosis o zonas de hemorragia y en muchas ocasiones la citología, la aspiración con aguja fina, nos va a dar un diagnóstico erróneo, nos va a hablar de un hematoma cuando realmente a lo mejor el problema es un hemangiosarcoma. Los tumores cuando crecen van a generar áreas de necrosis y en las zonas centrales del tumor podemos encontrar la presencia de sangrado. Por ello es recomendable el hacer la aspiración o en estos casos también realizar directamente una esplenectomía. Previa a la esplenectomía, si tenéis una sospecha de que se trate de un hemangiosarcoma, recomendamos siempre revisar el corazón porque en muchas ocasiones podemos encontrar ya también lesiones en la aurícula derecha. Podemos encontrar nódulos compatibles con hemangiosarcoma en la aurícula derecha y en estos casos a lo mejor no estaría recomendada realizar la esplenectomía. Entonces, siempre por protocolo, cuando vemos una masa compatible con un hemangiosarcoma, os recomendamos realizar también una ecografía de corazón. No hace falta ser un experto en ecocardio, simplemente haciendo una visualización para external derecha, un corte, podemos ver la presencia en la aurícula derecha de masas compatibles con hemangiosarcoma. Ahí tenemos otra lesión, lo que os comentaba, muchas lesiones van a generar zonas de sangrado, zonas de hemorragia, por lo tanto, si quisiéramos coger una aspiración, deberíamos irnos a zonas con tejido sólido. Sería la misma imagen, ¿vale? Pero ya visto en quirófano. Esta imagen os la pongo sobre todo porque todas estas zonas
que generalmente suelen ser ya metástasis en el peritoneo, hay veces que ecográficamente no las vemos. Hay tanto sangrado, hay tanta hemorragia que estas lesiones en muchas ocasiones no llevamos a percibirlas. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que en muchas ocasiones decimos, mira, parece un hematoma y resulta que cuando abrimos ya simplemente la imagen que tenemos sobre el peritoneo nos hace pensar que se trata ya de un hemangio con diseminación en toda la zona del peritoneo. Hemos hablado de lesiones focales, ¿vale? Las lesiones difusas son las que van a afectar a la ecogenicidad completa del órgano. Y en el caso del bazo, como es el órgano más hiperecogénico del abdomen, las lesiones difusas suelen estar asociadas a un descenso en la ecogenicidad, ¿vale? El bazo lo vamos a ver más gris, va a disminuir su ecogenicidad. Cuando lo comparamos con un riñón ecográficamente normal, va a estar hipoecogénico. Va a estar hipoecogénico con respecto al riñón izquierdo y además también podemos verlo hipoecogénico con respecto al hígado. El hígado, si ponemos a la misma profundidad hígado y bazo, el hígado en condiciones normales va a ser hipoecogénico, lo vamos a ver más gris. Entonces, las lesiones que pueden afectar a la ecogenicidad del bazo van a ser descensos en la ecogenicidad. ¿Y en qué casos vamos a ver un descenso en la ecogenicidad del bazo? Pues normalmente en casos de linfomas, linfosarcomas o leucemias, ¿vale? En estos procesos el bazo va a estar más hipoecogénico. En casos de torsión esplénica, o sea, nuestros diferenciales van a ser fundamentalmente estos dos, torsión esplénica y linfoma. Podemos encontrar también a veces bazos hipoecogénicos en casos de congestión o en casos de esplenitis o inflamación difusa, pero estos casos suelen ser más poco frecuentes, o sea, más aislados. Entonces, siempre que tengáis un bazo hipoecogénico, tenéis que pensar en esto, sobre todo fundamentalmente en torsión esplénica y en linfoma. En los gatos también el bazo puede verse más hipoecogénico. Esto es un caso de un gato con un linfoma. Vemos el bazo más hipoecogénico y además vemos ya dos lesiones muy características. Las lesiones hipoecogénicas en el bazo de los gatos son muy, muy sugerentes de linfoma. Es muy raro encontrar un bazo. Los bazos de los gatos son muy pequeñitos, muy homogéneos. En el momento que veamos bazos hipoecogénicos o bazos con lesiones hipoecogénicas, en el caso de un gato sí que deberíamos pensar que se trata de un proceso maligno. Ahí tenemos otro caso de un gato con un linfoma. En este caso lo que vemos en muchos animales con linfoma, hay veces que no vemos un descenso en la ecogenicidad, lo que vemos es la presencia de focos hipoecogénicos pequeñitos distribuidos por todo el órgano, lo que les dice o se dice en los libros que le da un aspecto apolillado, un aspecto de queso gruyère, lleno de pequeñas lesiones. Estos bazos igualmente, si no tenéis otros signos asociados, porque un linfoma en un gato vamos a ver además linfadenopatías, podemos ver lesiones renales, pero si es un dato aislado podríamos pincharlo y nos va a dar mucha información. Ahí tenemos otro gato con un linfoma, un bazo de contorno irregular, hipoecogénico con respecto al resto de estructuras y aumentado de tamaño. Decíamos que el espesor en el bazo de un gato no suele superar los 10-15 milímetros y en este caso tenemos 26 milímetros de espesor. Este es el bazo de un perro con un linfoma, ¿vale? El linfoma podemos ver el bazo hipoecogénico o podemos ver también lo que hemos comentado, lesiones múltiples hipoecogénicas distribuidas por todo el parénquima del bazo, ¿vale? Entonces, en estos bazos se recomienda pinchar porque también a veces encontramos este tipo de lesiones en casos de esplenitis o hematopoiesis extramedular. Entonces, es importantísimo conocer la historia clínica del paciente. Este paciente tenía un linfoma, estaba en tratamiento con quimioterapia y en las ecografías iniciales el bazo era ecográficamente normal, estaba un poquito aumentado de tamaño, pero sin embargo, a medida que iba evolucionando la enfermedad, veíamos la presencia de múltiples focos hipoecogénicos. Es una imagen muy característica del linfoma en el perro. Ahí tenemos otra imagen. Cuando el linfoma va avanzando, perdemos masa de tejido y aparece un aspecto reticulado de todo el órgano. ¿Cómo lo diferenciaríamos de una torsión esplénica? Bueno, pues porque en condiciones normales, ahí tenemos otra imagen de bazo, ahora vamos a ver imágenes de torsiones esplénicas. En la torsión esplénica vamos a ver que al visualizar ecográficamente el bazo, la cabeza esplénica, en lugar de localizarse en abdomen craneal izquierdo, se nos va a desplazar hacia el lado derecho, ¿vale? Se produce una desituación del órgano, no lo vamos a ver donde está habitualmente. Se produce un descenso de la ecogenicidad del órgano. Esto es un bazo, una torsión, ¿vale?
Aparece hipoecogénico. Esta es la cabeza esplénica que se nos localiza en el lado derecho del abdomen en lugar de localizarse en el lado izquierdo. Y además vamos a encontrar ausencia de flujo Doppler, fijaros, bazo pequeñito, bazo hipoecogénico y un aumento de la ecogenicidad en la zona del ilio esplénico. La entrada de vasos, como se ha producido una torsión, se da la vuelta, se gira y se genera un proceso inflamatorio en esta zona. Entonces, en la zona del ilio esplénico nos llama la atención que encontramos un aumento de la ecogenicidad de toda la grasa. Esto sería reacción peritoneal focal y es por la propia torsión. Y además, si tenemos Doppler, podemos poner el Doppler color y vemos que se produce una ausencia de flujo Doppler, ¿vale? No llega vascularización, por lo tanto, tenemos una ausencia de flujo Doppler en esta zona. Bazo hipoecogénico, en muchas ocasiones, además, en determinadas zonas está muy pequeñito, disminuido de tamaño por la falta de aporte sanguíneo y encontramos, además, la presencia de reacción peritoneal focal en la zona del ilio esplénico, ¿vale? La misma imagen en un pastor alemán igualmente con una torsión esplénica. Ponemos el flujo Doppler y no hay flujo Doppler, no llega vascularización a través del ilio esplénico. Por lo tanto, en este caso confirmamos que hay una torsión. También tenemos una clínica, el animal con una torsión de estómago asociada a una torsión esplénica o con una torsión esplénica tal cual. Tenemos una serie de síntomas clínicos que nos van a hacer pensar que se trata de una torsión. En cuanto al bazo, comentaros que tenemos la dificultad que las lesiones hipoecogénicas o las lesiones de patrón mixto no nos van a dar, o la imagen ecográfica en muchas ocasiones no nos va a permitir confirmar el diagnóstico y en esos casos estaría recomendada la realización de una aspiración con aguja fina. Como en todas el resto de las aspiraciones, recomendamos siempre, y más en estos órganos que son órganos muy vascularizados donde existe un riesgo hemorrágico importante, realizar como prueba imprescindible un hemograma con recuento plaquetario, ¿vale? Con un buen recuento plaquetario podríamos realizar una aspiración con aguja fina. Si queremos afinar más y tenemos posibilidad, lo ideal sería tener unas pruebas de coagulación. Si no es así, con el recuento plaquetario y realizando una aspiración muy suave con una aguja fina, yo suelo utilizar o bien agujas azules, agujas de 23 Gs o agujas espinales. No es necesario aspirar, simplemente introducimos en varias direcciones con mucho cuidado. En una dirección sacamos, volvemos a introducir en otra. Se puede además realizar ecoguiado para ver por dónde va la aguja. Y lo que os comentaba, no es necesario realizar una aspiración, simplemente hacer una punción. Con estas citologías en muchas ocasiones tenemos el diagnóstico definitivo, pero sí que es importante realizar un buen recuento plaquetario. Y luego estos pacientes os recomiendo que os los quedéis 2 o 3 horitas, realizarlos siempre bajo anestesia general porque el paciente se puede mover y sin querer podemos desgarrar el órgano y lo que os comentaba, dejarle hospitalizado y antes de que se lo lleven, 2 o 3 horitas después de la punción, realizar un barrido abdominal para ver o confirmar que no hay líquido libre, que no hay sangrado por la propia aspiración. Vale, esto en cuanto a la ecografía del bazo, perdonar. La ecografía del hígado la vamos a realizar también con el animal en decúbito supino. Nuestro abordaje fundamentalmente o nuestra referencia va a ser el apófisis sifoides. Desde la apófisis sifoides vamos a recorrer el hígado hacia el lado derecho a través del arco costal derecho y hacia el lado izquierdo a través del arco costal izquierdo. Hay determinadas estructuras como la vesícula biliar, la vascularización o en pacientes en los que el hígado tiene un tamaño pequeño, en los que es necesario realizar un abordaje intercostal derecho, es decir, poner el transductor en el espacio intercostal 10º, 11º o 12º, para poder visualizar bien el hígado en estas zonas. En el caso de este órgano es fundamental recomendar un ayuno de 6 o 8 horas, ayuno de alimento, porque si el estómago está muy distendido nos va a dificultar la visualización de los lóbulos hepáticos. Y en estos casos recomendamos, como vamos a recorrer el hígado a través del espacio, a través del arco costal, recomendamos la sonda microconvex porque es mucho más fácil de manejar y además podemos presionar con la sonda microconvex y desplazar el gas que se pueda generar en el estómago.
En condiciones normales, el hígado nos ocupa prácticamente todo el abdomen craneal, la parte más craneal del abdomen del perro y del gato. Nuestra referencia en la parte más craneal va a ser el diafragma, ¿vale? En la parte más caudal va a ser el estómago, la referencia anatómica. El hígado se divide en varios lóbulos, tenemos 4 lóbulos y 2 sublóbulos que corresponden a estas 2 estructuras. El lóbulo izquierdo ocupa casi la mitad del hígado, es el más prominente, el más grande, y se divide el lóbulo izquierdo en los sublóbulos. Sublóbulo izquierdo lateral y el sublóbulo izquierdo medial, ¿vale? Generalmente el sublóbulo izquierdo medial va a tener contacto directo con la vesícula biliar. Luego tenemos el lóbulo cuadrado y el lóbulo derecho, que se divide a su vez en los sublóbulos medial y lateral, y luego tenemos el lóbulo caudado y un lóbulo accesorio. Estos, ecográficamente, nosotros no podemos diferenciar un lóbulo de otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque están pegaditos y es muy difícil pasar de uno a otro. Es imposible poderlos diferenciar, pero si tenemos líquido libre, sí podemos, ese líquido se va a introducir entre los lóbulos y nos va a permitir diferenciarlos. Así que vamos a tomar como referencia la parte media del abdomen, la mitad del abdomen, y de aquí hacia el lado izquierdo casi todos son lóbulos izquierdos y en el lado derecho tenemos esos 2 sublóbulos. El lóbulo izquierdo va a tener contacto directo con el bazo, por lo tanto, muchas veces podemos comparar sus ecogenicidades. El lóbulo tiene que ser hipoecogénico, el lóbulo izquierdo tiene que ser hipoecogénico con respecto al bazo, ¿vale? El lóbulo derecho lo vamos a comparar en muchas ocasiones con el riñón derecho, ¿vale? La ecogenicidad del riñón derecho tiene que ser isoecogénica con respecto al hígado, tienen que tener la misma ecogenicidad, ¿vale? En la parte más craneal tenemos a veces la grasa falciforme, que es hipoecogénica con respecto al hígado. Es muy, muy evidente esa grasa falciforme en el caso de los gatos. En condiciones normales hemos dicho, bueno, pues que el bazo es hipoecogénico con respecto al bazo, ya lo hemos comentado, isocogénico con respecto al riñón y con respecto a la grasa falciforme. En condiciones normales, los bordes del hígado tienen que tener un aspecto afilado, acuminado, tienen bordes lisos y tenemos que ver bien esa cápsula. La ecografía nos va a dar mucha información acerca del tamaño del hígado, ¿vale? El hígado puede estar aumentado o disminuido de tamaño, aunque la radiología también nos puede dar mucha de esta información. Cuando consideramos que el hígado está aumentado, que tiene un tamaño superior al normal, que hay una hepatomegalia, pues en aquellos casos en los que veamos que los bordes del hígado tienen un aspecto redondeado, voluminoso, ¿eh? Cuando nosotros ponemos el transductor en el arco costal, haciendo totalmente perpendicular al arco costal, se dice que si el hígado está grande, supera el arco costal. En condiciones normales no debe superar el arco costal. También cuando existe un aumento de tamaño, de distancia entre el diafragma, que es el límite craneal del hígado, y el estómago. Y también si el hígado está muy grande, lo que va a hacer es que los lóbulos hepáticos nos van a desplazar caudalmente al riñón, incluso hay veces que envuelven al riñón. El lóbulo que decíamos, el lateral, va a envolver a ese riñón. Cuando consideramos que un hígado está pequeño, pues normalmente cuando disminuye la distancia entre el estómago y el diafragma, sobre todo lo que nos va a hacer pensar que tenemos un hígado pequeño es que no tenemos visualización del mismo a través del espacio o del arco subcostal, sino que nos tenemos que meter a través de los espacios intercostales. El espesor del mismo es pequeñito, y entonces el acceso tiene que ser a través del 10º-11º espacio intercostal. La ecografía, además de darnos información acerca del tamaño del hígado, nos va a dar información sobre la ecogenicidad, alteraciones en la misma, nos va a dar información de la vesícula biliar y las vías biliares y nos va a dar información también de la vascularización, de cómo está ese sistema vascular, ¿vale? Aquí tenemos un hígado normal, vemos el diafragma, que es una banda hiperecogénica, vemos la vesícula biliar, vemos el parénquima bastante homogéneo. Tenéis que tener en cuenta siempre que caudal a la vesícula biliar, la ecogenicidad
del hígado puede estar aumentada, si comparamos esta ecogenicidad con esta, está aumentada, y esto está asociado al artefacto de refuerzo posterior. Cuando los ultrasonidos atraviesan una estructura con líquido, se aumenta la ecogenicidad en esta zona. Por lo tanto, aquí es muy difícil a veces poder valorar la presencia de algunas lesiones. Ahí tenemos otro hígado con su vesícula biliar, su diafragma. Este hígado podríamos considerar que es un hígado de pequeño tamaño. La vesícula biliar, ahora hablaremos de ella, en condiciones normales tiene que ser claramente anecogénica, de paredes muy, muy finas. En el caso del hígado, cuando estudiamos las alteraciones en la ecogenicidad, nos pasa lo mismo que en el bazo. Vamos a dividir las alteraciones en alteraciones difusas, que son a todas aquellas que nos afectan a la ecogenicidad. Podemos ver aumentos de la ecogenicidad o descensos en la misma, y alteraciones focales, que se van a dividir igual que en el caso del bazo. Tendremos alteraciones focales hipoecogénicas, hiperecogénicas o de patrón mixto o heterogéneo. En cuanto a las alteraciones difusas, cuando hablamos de alteraciones difusas, podríamos hablar de aumentos en la ecogenicidad. ¿Qué pasa o qué ocurre cuando la ecogenicidad del hígado está aumentada? ¿Con qué sería compatible? ¿Vale? Pues normalmente vamos a ver aumentos en la ecogenicidad hepática en casos de lipidosis hepáticas, en animales en los que existe una infiltración de grasa en ese hígado, fundamentalmente en los gatos. Vemos un aumento de la ecogenicidad con respecto además a la grasa falciforme. En casos de animales con hepatopatía esteroidea, hepatopatía asociada a Cushing, ¿vale? O animales con tratamientos con córticos prolongados. En algunos casos de linfomas, linfosarcomas. Vamos a encontrar también a veces en hepatopatías vasculares, en aquellas patologías en las que hay una enfermedad hepática crónica. Y en casos de cirrosis hepática, en casos de fallos hepáticos en fase final, vamos a encontrar un aumento exagerado de la ecogenicidad del hígado. Esto generalmente suele ir asociado a un descenso en el tamaño, ¿vale? Descenso del tamaño del hígado, de hígados que ya se exprimen, se arrugan, se compactan, junto con aumento en la ecogenicidad del órgano, sería una imagen ecográfica muy sugerente de cirrosis. Ahí tenemos un hígado hiperecogénico, podría considerarse casi que es el bazo, pero sabemos que es hígado. Aquí tendríamos otro caso de hígado. Si tenéis dudas en algunas ocasiones entre diferenciar entre el hígado y el bazo, la diferencia fundamental es que en el hígado vamos a ver mayor vascularización, vamos a ver la presencia de las venas portas y las venas hepáticas, que nos van a permitir diferenciarla. Ahí tenemos otro caso. Este era un perro con un linfoma, donde vimos o nos llamaba la atención, fijaros con respecto a la grasa falciforme, el hígado está hiperecogénico. Ahí tenemos el caso de un paciente con Cushing. Las adrenales de este paciente las vais a ver después. Cuando demos la ecogenicidad o el estudio ecográfico de las adrenales, tenemos la misma imagen de las adrenales de Mali, ¿vale? Esta paciente tenía un aumento de la ecogenicidad del hígado. Ahí tenemos otro caso de un aumento muy exagerado de la ecogenicidad del hígado. Este era un paciente con una cirrosis hepática. Y en todos estos casos, incluso si tenéis dudas y queréis tener más información, porque no os cuadra con la historia clínica, se podría realizar una aspiración con aguja fina para que nos confirmen qué tipo de patología hepática estamos teniendo. En cuanto al descenso de la ecogenicidad, ¿vale? En el caso de los perros y los gatos, se puede producir un descenso en la ecogenicidad en casos de congestión venosa, en casos de insuficiencia cardíaca derecha, vamos a encontrar una dilatación de las venas y además vamos a ver un descenso en la ecogenicidad. Podemos encontrarlo también en algunos casos de linfoma o leucemia. En casos aislados o en casos de torsión esplénica, de torsión de algún lóbulo hepático, suelen ser muy raras, pero sí podemos ver un lóbulo hepático que está hipoecogénico con ausencia de flujo Doppler y además nos va a llamar la atención con respecto al resto de los lóbulos hepáticos. Y también en casos de hepatitis aguda y amiloidosis hepática suelen ser casos más excepcionales. Entonces, cuando se produce un descenso, vamos a ver a veces asociado a ese descenso de la ecogenicidad una dilatación de las venas, ¿vale? Una congestión venosa. El hígado, en cuanto a las lesiones difusas, es muy, muy frecuente, sobre todo lo que más vamos a ver son aumentos en la ecogenicidad, los descensos son poco probables. En cuanto a las lesiones focales, el hígado es un órgano donde en muchas ocasiones vemos cantidad de lesiones focales, que pueden ser aisladas,
Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden afectar a un solo lóbulo o pueden afectar a todos los lóbulos. Y hemos dicho que las vamos a dividir en lesiones hiperecoicas, hiperecogénicas, lesiones hipoecogénicas y lesiones de patrón mixto. En cuanto a las lesiones hiperecogénicas, ¿qué nos sugiere la presencia de lesiones hiperecogénicas dentro del parénquima hepático? Generalmente suelen estar asociadas a hiperplasias nodulares benignas, que son bastante frecuentes. Podemos verlas en casos de granulomas o abscesos, en casos de depósitos de grasa o depósitos de mineralización en animales con excesos de calcio, o en casos de mineralización distrófica podemos ver focos de mineralización en el parénquima. Y en menor medida y poco frecuente tendríamos neoplasias o metástasis. Las metástasis en el caso del hígado nos pasa lo mismo que en el bazo. Podemos encontrar lesiones en diana que suelen ser bastante sugerentes de metástasis. Ahí tenemos dos lesiones aisladas, hiperecogénicas, en el bazo de un maltés. Seguramente ha sido un hallazgo incidental. Si no podéis llegar bien a estas lesiones y el animal clínicamente está bien y son hallazgos incidentales, sí que podemos hacer un seguimiento. Tomamos mediciones, corte longitudinal, corte transversal, localizamos en qué parte del abdomen, en qué parte o en qué lóbulos pensamos que podrían estar estas lesiones y realizamos un seguimiento. Podemos hacer ecografía al mes, a los 3 meses, a los 6, a los 9 y al año. Ahí tenemos otro caso de lesiones hiperecogénicas. Este paciente tenía pancreatitis, es una perrita obesa, muy gorda, y vimos un foco hiperecogénico que no le dimos importancia. En este caso se trata de lóbulo derecho, lóbulo lateral derecho, porque tenemos aquí la vesícula biliar. Aquí tenemos otra imagen de múltiples lesiones hiperecogénicas distribuidas por todo, ¿veis? Que vemos foquitos pequeñitos por todo en este caso es más amplio, por todo el lóbulo, seguramente sea lóbulo medial, porque tengo aquí colon, lóbulo medial derecho o izquierdo, no lo sé, uno de los dos, tendría que verlo mejor. Y lo mismo, ¿vale? Este paciente tenía un aumento una elevación de las transaminasas hepáticas. Entonces, bueno, en principio, esta ecografía es de ahora, de primeros de abril. En un mes le hemos puesto medicación y haremos un seguimiento. Si siguen las imágenes o esas lesiones, es probable que planteemos, al ser focos múltiples distribuidos en todo el parénquima hepático, planteemos realizar una PAF para tener un poquito más de información sobre este paciente. En cuanto a las lesiones hipoecogénicas, lesiones focales hipoecogénicas, podríamos hablar también de hiperplasia nodular, que es muy frecuente, ¿vale? Es más frecuente cuando vemos lesiones tanto en el hígado como en el bazo, es más frecuente que sean lesiones benignas que lesiones malignas, por estadística. La hiperplasia nodular podríamos ver focos hipoecogénicos. En casos de metástasis, recordar las lesiones en diana. Si vemos lesiones en diana, sí que son bastante sugerentes de metástasis. En casos de linfomas, vamos a ver múltiples lesiones hipoecogénicas. Pueden tener un aspecto, como nos pasaba con el bazo, un aspecto apolillado. Podemos ver lesiones primarias, neoplásicas primarias. Pueden ser compatibles también con necrosis, hematomas o lesiones quísticas. Las lesiones quísticas, recordar que van a ser claramente anecogénicas, no serían hipoecogénicas, ¿vale? Y este grupo de lesiones, neoplasia, necrosis y hematoma, también podríamos verlas como hipoecogénicas, pero también podríamos verlas, si el proceso evoluciona, como lesiones de patrón mixto. Ahí tenemos un lado hiperecogénico con múltiples lesiones hipoecogénicas distribuidas por el parénquima. Este paciente está pendiente de realizar una PAF, una aspiración con aguja fina. Ahí tenemos otra lesión que tiene un foco central anecoico. Podría ser compatible con una lesión benigna, hiperplasia nodular, una lesión quística, o podría ser también compatible con una neoplasia. Hay algunas neoplasias hepáticas, las vemos así, con un patrón quístico, una base central con un patrón quístico. Son cistoadenocarcinomas o cistoadenomas. Y ya vemos lesiones pues, con un patrón un poquito más heterogéneo, un patrón mixto. Estos casos serían más sugerentes de carcinomas hepáticos. Aquí estamos tomando una muestra de una lesión. Fijaros, atravesamos la parte más hemorrágica y aquí se ve
la aguja, ahí estamos introduciendo la aguja para tomar una muestra de una lesión hepática para ver de qué tipo de lesión estábamos hablando, ¿vale? Si se trataba de una neoplasia o era un proceso degenerativo del hígado. Y luego tenemos las estructuras de ecogenicidad mixta. Las estructuras de ecogenicidad mixta, cuando vemos varios patrones, serían compatibles con neoplasias, con lesiones de metástasis, con hematomas o con abscesos, ¿vale? La imagen ecográfica va a ser exactamente la misma. Nosotros no podemos diferenciar por la imagen ecográfica una lesión de otra. Podemos sugerir que se trate de un tipo de patología u otra dependiendo de la historia clínica del paciente. Por eso, en estos casos, en muchas ocasiones se recomienda la realización de una aspiración con aguja fina. Fijaros, esto era un carcinoma de hígado y, sin embargo, teníamos un patrón quístico muy, muy evidente. Vemos muchos focos anecoicos. Ahí tenemos una lesión, ¿vale? Esa lesión podría ser compatible con un hematoma o una neoplasia. Ahí tenemos, esto era confirmado por citología, una neoplasia hepática. Acordaros, nunca se debe tomar de esta zona, ¿vale? Porque aquí hay contenido, aquí hay sangrado, nos iríamos a estas zonas a tomar las muestras. Cuando hagamos las prácticas, haremos prácticas de toma de muestras, para que cojamos mano de dónde tengo que colocar la aguja con respecto al transductor para llegar a una determinada zona. Diferentes focos de patrón mixto en el parénquima hepático. Todas estas lesiones son bastante sugerentes de neoplasia, pero el diagnóstico definitivo, como hemos comentado, nos lo dará la aspiración con aguja fina. Tomaremos las mismas medidas y los mismos requisitos que en el caso del bazo. Realizaremos un hemograma con recuento plaquetario y, sobre todo, en pacientes en los que hay ya una alteración en la función hepática, sí que se recomienda la realización de pruebas de coagulación, porque estos pacientes suelen tener alteración en los factores de coagulación. Entonces, sí que sería importante realizar previamente unas pruebas de coagulación. Hemos dicho que la ecografía nos va a dar también mucha información acerca de la vesícula biliar. Para poder visualizar bien en condiciones normales la vesícula biliar, realizaremos un abordaje subcostal. Subcostal, y lo que hacemos es que nos ponemos en el centro, justo en la zona de la apófisis sifoides, y desplazamos los ultrasonidos o enviamos los ultrasonidos hacia el abdomen craneal derecho. La vesícula biliar se suele localizar hacia el lado derecho. Si no podéis visualizarlo a través de ese acceso, podemos hacerlo a través del espacio intercostal derecho, 10 o 11º espacio, sobre todo en pacientes en los que tengamos hígados muy chiquititos. Las paredes de la vesícula biliar van a ser muy finitas, prácticamente poco visibles, y el contenido tiene que ser siempre claramente anecogénico. En pacientes que tengamos con ayunos muy prolongados podemos encontrar vesículas biliares muy grandes. Si el paciente está en pleno proceso de digestión, la vesícula biliar pues, puede estar más pequeñita, ¿vale? Lo que no vamos a poder ver bien en condiciones normales son las vías biliares. Las vías biliares no se localizan o se visualizan ecográficamente salvo que estén dilatadas. En casos patológicos en los que tengamos una dilatación de vías biliares, vamos a ver la presencia de conductos anecogénicos a través del parénquima hepático, y además, si tenéis dudas de si se trata de un vaso o se trata de un canalículo biliar o una vía biliar dilatada, podemos poner el Doppler, ¿vale? Las vías biliares tienen ausencia de flujo Doppler. En condiciones normales hemos dicho contenido anecoico y una pared muy fina. Podemos encontrar un poquito de refuerzo posterior en la parte caudal. Ahí tenemos otra vesícula biliar. Así es como la veríamos en condiciones normales. El conducto biliar común, normalmente hay que ir a buscarlo para visualizarlo bien. En condiciones normales no debe superar los 2-3 milímetros en el caso del perro, y en los gatos no debe superar los 4 milímetros, ¿vale? En los gatos es bastante frecuente a veces encontrar dilatación de vías biliares asociadas a triaditis, a colangitis, y en condiciones normales, cuando hay una dilatación marcada, lo vamos a ver muy bien. Este correspondería a la vesícula biliar y este sería el conducto biliar común. Y también otra característica de los gatos es que hay veces que tienen las vesículas biliares bilobuladas. Tienen 2 vesículas que están comunicadas entre ellas. Eso sería un hallazgo normal en un gato. En cuanto a las alteraciones que podemos visualizar ecográficamente, podríamos hablar de obstrucción de vías biliares, las vías biliares por la presencia de un cálculo o la presencia de moco o barro biliar, o porque tengamos una inflamación muy marcada del páncreas. En el caso de los gatos podemos ver una dilatación de las mismas, ¿vale? Otras patologías que veremos que son poco habituales, pero podemos visualizarlas, son cálculos, la presencia de calcificaciones en la vesícula biliar.
Mucoceles, que es lo más característico, y procesos inflamatorios, colecistitis, inflamaciones de la pared de la vesícula. Aquí tenemos una vesícula muy pequeñita, con una calcificación bastante marcada. Esto no es habitual, ¿vale? Sabemos que es una calcificación porque la calcificación nos va a dar sombra acústica. Si se tratara de moco biliar o barro biliar, el barro biliar nunca nos va a producir la sombra, ¿eh? Por eso sabemos que se trata de un cálculo. Aquí tenemos la presencia de un contenido muy mucoso. Esta imagen podría ser compatible con un pólipo en pared de vesícula biliar o incluso con sedimento biliar mineralizado. Los mucoceles biliares los vamos a describir como vesículas muy dilatadas con la presencia de abundante contenido, ¿vale? Contenido hipocogénico. Hay veces que puede estar o no mineralizado. Y vamos a encontrar una clínica asociada a ella. Vamos a tener pacientes con cuadros digestivos con elevación marcada de la GGT o incluso animales con aumento de la bilirrubina, dolor en la zona de localización de la vesícula biliar. En otras ocasiones pueden ser hallazgos incidentales. Inflamaciones de pared de la vesícula biliar. En condiciones normales hemos dicho que la pared no se ve. Aquí vemos una doble pared de vesícula. Paredes con espesores de pared por encima de 2-3 milímetros se considerarían o serían compatibles con una colangitis, con una inflamación de la pared de la vesícula. Aquí tenemos barro biliar. Este hallazgo es muy, muy frecuente en pacientes mayores. En los gatos no es tan frecuente, pero en muchos pacientes, en perros, a partir de los 7-8 años, es normal encontrar la presencia de barro biliar. Es un hallazgo incidental y si no hay una clínica, simplemente haremos un seguimiento del mismo. En otras ocasiones tenemos vesículas, sobre todo en el caso de los gatos, que aparecen con un contorno irregular y con una pared mineralizada. Cuando vemos paredes más hiperecogénicas, más blancas, suele ser porque son paredes que ya tienen una cierta fibrosis, aumentan de tamaño y se van a mineralizar. Esta imagen podríamos decir que es compatible con una colangitis. Ahí tenemos un mucocele. La característica de los mucoceles es que encontramos una base central hipoecogénica con una estriación hacia las paredes, hace que esas vesículas se hagan unas vesículas poco flexibles, rígidas. A veces podemos encontrar en ellas, cuando hacemos un diagnóstico o hacemos una aspiración con aguja fina, pues al final tenemos colangitis necrotizante. Son vesículas que están ya como pasas, que no se mueven, que no reaccionan. Ese sería otro caso de mucocele. Los mucoceles se diferencian de la presencia de barro biliar porque ocupan prácticamente toda la pared de la vesícula y además tenemos una parte central hiperecogénica con estriaciones que se dispersan o se dirigen hacia la pared de la vesícula. Y esto es un caso de edema de pared de vesícula, ¿vale? Cuando tenemos edema vamos a tener líquido. Este era un paciente, un cachorro con una enfermedad digestiva, con una hipoalbuminemia muy marcada por la propia desnutrición, teníamos líquido libre y encontramos la presencia de edema de pared. Este perro tuvo una colangitis importante, tenía la bilirrubina muy alta, hizo una obstrucción de vías biliares y al final lo que encontramos en la ecografía, aparte de signos digestivos, fue un edema muy marcado de la pared de la vesícula. Este paciente a la semana, tras el tratamiento, ya tenía una vesícula ecográficamente normal, ¿vale? El edema de pared desapareció y el paciente de nuevo empezó a funcionar su vesícula, a eliminar, a desobstruir las vías biliares y a día de hoy está perfecto, ¿vale? Pero os la pongo porque es una imagen poco frecuente. Cuando ves esta imagen, presencia de contenido anecoico o hipoecoico, ¿vale? Alrededor de la pared de la vesícula es un edema de pared. No es líquido libre, porque el líquido libre lo vemos siempre como pequeños triangulitos entre los lóbulos, sino que es un edema de pared de vesícula. Y luego hay veces que tenemos masas, ¿vale? Estructuras bien definidas dentro de la pared de la vesícula, que podrían ser pólipos, pero pueden ser también adenocarcinomas de vesícula biliar. Son muy poco frecuentes, pero podrían estar asociados, ¿vale? La vesícula biliar se podría pinchar con mucho cuidado. Podríamos realizar aspiraciones con aguja fina de la vesícula biliar. ¿Para qué? Fundamentalmente en el caso de los gatos, cuando tenemos sospechas de colangitis infecciosa, para hacer cultivos de esas bilis, cultivos y antibiogramas, ¿vale? El requisito importante para realizar la aspiración con aguja fina es que cuando visualizamos la vesícula y a la hora de acceder tengamos parte de parénquima hepático sobre esa vesícula. Es decir, el acceso o la punción se debería hacer a este nivel o con parénquima hepático próximo. En el caso de vesícula podríamos hacerlo aquí. Nunca se recomienda hacerlo directamente sobre la pared. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un poquito de salida de bilis hacia la zona posterior a través del pinchazo. Eso nos va a provocar una peritonitis focal. Entonces, si tenemos parénquima hepático, el propio parénquima va a presionar
sobre la pared de la vesícula biliar y va a evitar que la efusión o la salida de pared, del líquido de la pared, sea muy grande. En este caso, ya os digo, podríamos acceder por aquí, porque aquí pinchamos, sacamos y tenemos parénquima hepático. A este nivel estaría contraindicado realizar la punción, pero podéis realizarla sabiendo muy bien cómo tenéis que realizar el acceso. ¿Cómo veríamos una dilatación de un conducto biliar? Pues en este caso tenemos una formación polipoide, no sabemos si es un pólipo, puede ser moco que está ahí muy compactado, y vamos a ver una dilatación de las vías biliares. Ponemos el flujo Doppler y vemos que hay contenido ahí anecoico. Son difíciles de visualizar, pero en muchas ocasiones se pueden ver muy bien, las dilataciones de los conductos biliares. En cuanto a las alteraciones vasculares, vamos a hacer un barrido muy rapidito, porque esto sería objeto de un estudio un poquito más avanzado, de cursos de ecografía más avanzado, pero bueno, tenemos que saber diferenciar a nivel de la ecografía las venas portas, las venas hepáticas, ver qué signos ecográficos podemos ver o visualizar en un zoom portosistémico y cómo se ven las fístulas arteriovenosas, ¿vale? Tenemos que saber que las venas hepáticas se diferencian de las venas porta porque presentan las paredes hiperecogénicas, ¿vale? Aquí tendríamos dos venas porta y esto sería una vena hepática. Ahí sí se diferencian muy bien las venas hepáticas de las venas porta. Aquí tendríamos otra vena porta, ¿vale? La vena porta tiene la pared hiperecogénica y esto serían venas hepáticas. Luego podemos hacer estudios de flujos, podemos visualizar la vena porta a nivel del ilirio esplénico, que es donde vamos a tomar medidas cuando tenemos sospecha de un shunt, pero bueno, simplemente para que sepáis diferenciar bien cuando tenemos dilatación de venas porta o de venas hepáticas, que es lo que está pasando. Aquí tenemos una congestión venosa, que lo hemos visto antes, en pacientes con descenso de la ecogenicidad del hígado se puede producir dilatación de las venas, asociado normalmente a insuficiencia cardíaca congestiva. Y los SUN portosistémicos, tenemos que saber que el SUN es una alteración vascular que generalmente en los perros de raza pequeña suelen ser de carácter extrahepático, están fuera del hígado, suelen ser comunicaciones entre la vena porta y algunas de las entre la vena porta y la vena cava puede ser, o entre la vena cava y alguna de las venas o lo que llamamos afluentes de la vena porta. En los perros de raza grande, los SUN suelen ser siempre intrahepáticos. Vamos a ver el SUN dentro del parénquima hepático. Por lo tanto, en razas pequeñas tiene su sentido poderlos localizar para poder operar. En los de raza grande, en muchas ocasiones hay que localizarlos para poner tratamiento, pero no son operables. Aparte de llegar a determinar dónde está el shunt y qué alteraciones vasculares vamos a tener en cuanto a flujos de vena porta, vena aorta y demás, tenemos que saber que en un shunt el hígado va a estar siempre pequeño, por lo tanto, pacientes que tengamos con hígados pequeños nos pueden hacer sospechar que tengamos un shunt. Vamos a encontrar asociado al shunt en muchas ocasiones calcificaciones en vejiga o calcificaciones en riñones, porque estos pacientes tienen tendencia a producir cálculos. Vamos a encontrar también riñones de gran tamaño en algunos perros con shunt, ¿vale? Y podemos llegar a localizar con estudios de Doppler dónde está el shunt exactamente, qué tamaño tiene, entre qué vasos se está produciendo y en algunas ocasiones, si no es muy claro, se puede confirmar con un angio-TAC. Hoy en día se utiliza muchísimo el TAC para confirmar la presencia del shunt, sobre todo de cara a plantear la cirugía. Ahí tenemos calcificaciones pequeñitas en una vejiga de orina. Esto es un shunt, ¿vale? Una comunicación. El shunt normalmente suele tener este aspecto. La vena porta generalmente en la parte posterior al shunt va a ser pequeñita, en la parte craneal al shunt va a estar más dilatada, ¿vale? Y cuando ponemos el Doppler podemos ver esas estructuras vasculares dilatadas que corresponden al shunt. Esto en cuanto al hígado. En cuanto al páncreas, ¿vale? El páncreas es un órgano que en muchas ocasiones va a ser difícil de visualizar porque si está bien, si no está en clínica, lo podemos confundir con la grasa que le rodea, la grasa mesentérica. Pero sí que vamos a aprender a ir a buscarlo, cuál va a ser nuestra referencia anatómica. Normalmente en el caso del perro, nuestra referencia anatómica va a ser el duodeno proximal. Entre el riñón derecho y el duodeno proximal vamos a localizar el lóbulo derecho del páncreas, que es el que generalmente vamos a ver mejor en el perro. Aquí tenemos una imagen del páncreas, tiene forma así como triangular o de gancho. Decimos que en abdomen craneal derecho buscamos duodeno proximal, que va a ser una de las asas más laterales
y generalmente de mayor grosor del intestino. Si no lo localizamos bien, podemos irnos a la zona del píloro y de ahí hacia caudal vamos a ver el duodeno, y ahí es donde vamos a visualizar el lóbulo derecho, que es el que generalmente vamos a ver mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo del páncreas y el lóbulo izquierdo se encuentran localizados detrás del estómago. Entonces, la presencia de contenido alimenticio y en ocasiones la presencia de gas en el estómago nos va a impedir la visualización del páncreas. Ahí tenemos otra imagen del páncreas en un perro, el lóbulo derecho, lo que comentábamos es el que mejor vamos a poder visualizar, y tomamos como referencia anatómica riñón derecho y duodeno, ¿vale? Entre el riñón derecho y el duodeno vamos a localizar área pancreática. Esta estructura, que es la pancreático-duodenal, que es una estructura vascular, nos va a servir también de referencia anatómica. Vamos a ver una estructura lineal, anecoica, que corresponde a este vaso y que nos sirve también de referencia anatómica para poderlo visualizar. En el caso del gato, vamos a poder visualizar mejor el cuerpo, ¿vale? Y también el lóbulo izquierdo. Lo que pasa que he de deciros que en todos los casos, cuando el páncreas está alterado, lo vamos a ver muy bien, porque va a estar aumentado de tamaño y vamos a tener un aumento de la ecogenicidad de la grasa peripancreática, ¿vale? Esto sería correspondiente a la zona de área pancreática. Este es el páncreas. Ahí lo tenemos el duodeno, que en este caso ahí está un poquito más dilatado, y esto correspondería a zona de área pancreática. Fijaros que es muy difícil de ver porque en muchas ocasiones lo podemos confundir con la grasa que lo rodea. También os digo en muchas ocasiones que el páncreas, si está mal, si está aumentado de tamaño, si está engrosado, os va a llamar la atención. Que tenemos duodeno en un corte transversal y toda esta zona correspondería a la zona de área pancreática. Esta sería la pancreático-duodenal, ¿vale? Ahí tenemos otra imagen, vemos duodeno y aquí ya el páncreas lo vemos un poquito mejor definido, porque está un poquito aumentado. Esto corresponde, no está bien definido, pero es el riñón derecho y esto corresponde a la zona de área pancreática. ¿Qué alteraciones ecográficas podemos ver o podemos diagnosticar en un páncreas? Pues lo más frecuente van a ser siempre los procesos inflamatorios, las pancreatitis, procesos inflamatorios que afectan al páncreas. Luego podemos ver lesiones como quistes, pseudoquistes o nódulos, hiperplasia nodular pancreática, que es bastante frecuente en pacientes geriátricos, y los tumores o neoplasias pancreáticas. ¿Qué ocurre cuando tenemos una pancreatitis? ¿Cómo vamos a ver ecográficamente ese páncreas? Pues lo vamos a ver aumentado de tamaño, nos va a llamar la atención. Normalmente va a estar hipoecogénico o además nos va a contrastar porque en muchas ocasiones sabéis que se produce la liberación de enzimas pancreáticas alrededor, ¿vale? Que nos van a generar un proceso inflamatorio alrededor de la zona pancreática, con lo cual vamos a encontrar un aumento de la ecogenicidad de la grasa peripancreática. Es lo que denominamos la saponificación de la grasa o aumento de la ecogenicidad de la grasa. Acordaros que siempre que hay un proceso inflamatorio se va a producir un aumento de la ecogenicidad de la zona. Podemos encontrar asociado la presencia de líquido libre. Muchas pancreatitis encontramos líquido libre focal, localizado ahí en la zona del área pancreática. Podemos observar además, aparte de la clínica que tenga el paciente, dolor en la zona de abdomen craneal. Hay pacientes que no nos dejan hacer la ecografía porque tienen tanto dolor que simplemente el hecho de ponerles el transductor les genera dolor. En estos casos recomendamos poner un analgésico. Podemos encontrar además duodenitis asociada, el duodeno aparece aumentado de tamaño y además tiende a fruncirse, es lo que llamamos la plicatura duodenal. Se queda pequeñito y tiene forma de acordeón, se encoge por el propio proceso de peritonitis focal que tenemos en la zona. En el caso de los gatos podemos encontrar como consecuencia de la inflamación del páncreas una dilatación del conducto pancreático, una obstrucción o dilatación de las vías biliares, y podemos encontrar también gastritis y atonía gástrica asociada al propio proceso. Fijaros, aquí tenemos un duodeno, el duodeno aparece ligeramente fruncido y ya encontramos, ¿vale? En este caso el páncreas está hiperecogénico, pero ya nos llama la atención. Ese pequeño triangulito hiperecogénico nos está indicando que hay un aumento del engrosamiento o de la inflamación de la zona pancreática. Otro caso de pancreatitis, vemos el duodeno con su correspondiente plicatura, ¿vale? Un poquito fruncido y el área pancreática que aparece aquí en todo su recorrido engrosado y además hiperecogénico. Otro caso también de pancreatitis. Cuando veis el duodeno con una aplicatura y no veis bien el páncreas, moveros por esa zona muy despacito, sin presionar mucho, que enseguida vais a ver un aumento de la ecogenidad en la zona del área pancreática. Este es otro caso. En este caso el páncreas corresponde a esta zona y tenemos
un aumento de la ecogenicidad de toda la grasa que rodea el área pancreática. Estas imágenes serían sugerentes de pancreatitis. Hay veces que no lo vemos tan bien definido porque la propia aumento de la ecogenicidad nos va a producir que no se vean bien las estructuras, hay inflamación, no se ven bien definidas. Aquí tenemos otro caso, ¿vale? Todos estos casos son, tenemos el transductor en abdomen craneal derecho en la zona de localización del área pancreática. Y luego tenemos los casos de pancreatitis crónica. Muchos pacientes, después de sufrir una pancreatitis, recuperan la sintomatología clínica, recuperan su vida normal, pero si realizáis ecografías entre 1 y 2 meses después de haber pasado una pancreatitis, es normal que encontremos el área pancreática de este aspecto, ¿vale? Aspecto hiperecogénico, ¿vale? Podemos visualizar muy bien el órgano. Tiene un aspecto como acolchado, como atigrado, con un aumento de la ecogenicidad. Es normal y esto se asocia a pancreatitis crónicas. Y estos pacientes son pacientes que ya quedan lesionados ecográficamente, ya no hay una evolución, ya el páncreas no vuelve a tener su ecogenicidad normal y se consideraría normal. O sea, no se consideraría que tiene una pancreatitis, sino que se ha quedado una pancreatitis crónica y es un animal que tiene mayor predisposición a sufrir después una pancreatitis, pero que los hallazgos ecográficos tenéis que tener en cuenta que permanecen durante algunos meses. Ahí tenemos otro caso de una pancreatitis crónica, se queda aumentado la ecogenicidad de ese páncreas. Ese es otro caso también de pancreatitis crónica. Este correspondería a la zona del área pancreática y la grasa peripancreática que queda ya tocadita también. Pero fijaros, ese duodeno ya está ecográficamente normal. ¿Vale? Ahí tenemos otro caso. Vale, esto es un caso de una pancreatitis en un gato. El páncreas está muy aumentado de tamaño y esta imagen os la pongo sobre todo porque vemos la presencia de focos hipoecogénicos dentro del parénquima pancreático. Aquí tenemos otro caso también, ¿vale? En los gatos es frecuente, después de haber pasado una pancreatitis, que se puedan quedar la presencia de focos hipoecogénicos, ¿vale? Entonces, esta imagen, cuando vemos focos hipoecogénicos, podría ser compatible con una hiperplasia nodular, ¿vale? Presencia o nódulos hipoecogénicos que son ecográficamente visibles, pero que el paciente ya clínicamente está bien. Podéis hacer un seguimiento de los mismos. Incluso si sospecháis de que pudiera haber una neoplasia pancreática, se podrían pinchar, ¿vale? Este es el caso de gatos geriátricos y en algunos perros geriátricos es frecuente la presencia de nódulos hipoecogénicos. Son hiperplasias nodulares benignas, son focos benignos. Lo que pasa es que esta misma imagen la podríamos ver en algunos casos también de carcinoma pancreático. Entonces, en estos casos sí que se recomendaría la realización de una aspiración con aguja fina. Es otro caso de un gato con una hiperplasia. Vemos la presencia de múltiples formaciones pequeñitas, anecoicas, podrían ser quistes pancreáticos. Son procesos de degeneración del área pancreática. Es un paciente siamés de 14 años. Con lo cual, es una imagen que nos llama la atención, pero que no es indicativa de neoplasia pancreática. En cuanto a las neoplasias pancreáticas, los tumores de páncreas, los dos tumores que con mayor frecuencia vamos a encontrar van a ser el carcinoma o adenocarcinoma pancreático y el insulinoma. No son muy habituales, pero tenemos que saber reconocerlos. Este es el caso de un Yorkshire Terrier de 14 años con un carcinoma de páncreas, ¿vale? Os he puesto esta imagen porque el carcinoma o la lesión se localiza en esta zona. Vemos parte del estómago y vemos una masa prominente bastante homogénea. Esta estructura, eso es estómago y ahí tenemos toda la zona de masa, ¿vale? Estómago y pegadito ahí, entre la curvatura ya mayor distal del estómago y el píloro, tenemos esa estructura que es una masa en el páncreas que correspondía, la pinchamos y confirmamos que se trataba de un carcinoma. Os voy a poner otro vídeo que quizás se vea un poquito mejor. ¿Vale? Ahí lo vemos, ¿ves? En este acceso sí podríamos realizar la PAF. Y además aquí sabemos que es el páncreas porque en el centro de la pancreático duodenal. Os lo voy a poner, a ver si os lo puedo poner justo en la doble línea que correspondía a la arteria pancreático duodenal. Vale, vamos a ver si lo podemos ver otra vez. Aparece aquí, ¿eh? Si os fijáis en esta zona, corresponde al vaso, a la arteria pancreático duodenal, aparece una doble línea ahí muy bien definida, ahí aparece.
Es otro caso de carcinoma pancreático. Podemos pincharlos para tomar una muestra. Esa es la pancreático duodenal. Al ser una imagen parada se ve un poquito mejor. Ese doble vaso corresponde a la vascularización. Los insulinomas los podemos describir como masas aisladas de pequeño tamaño, de aspecto hipoecogénico o incluso anecogénico, ¿vale? Van a ser muy pequeñitas, vamos a ir a buscarlos con lupa y hay veces que ecográficamente no los podemos detectar bien, ¿vale? Y luego tenemos focos ectópicos de insulinomas, ¿vale? Este es el caso, la imagen de un insulinoma podría ser muy parecida a la que os he puesto del gato con una lesión focal, ¿vale? Cualquier lesión focal en área pancreática podría ser compatible con un insulinoma, hay que ver, son tumores muy agresivos, hay que visualizar si hay linfadenopatías asociadas. Y en muchas ocasiones el tratamiento es cirugía una vez que se localiza y la biopsia correspondiente. Podemos también realizar aspiraciones con aguja fina, pero son más difíciles porque son nódulos muy pequeñitos. Este caso es un caso de un foco ectópico de un insulinoma localizado en el estómago. Esta imagen, que parecía una imagen de defecto de llenado o un resto de alimento, era un insulinoma. Era un foco ectópico, ¿vale? Y los veríamos así. No tengo ninguna imagen en páncreas, pero la imagen sería muy parecida. Un foco hipoecogénico, ¿vale? En este caso está localizado dentro del estómago y era un tumor productor de insulina que nos provocaba hipoglucemias. Entonces, no solamente vamos a buscarlo en el páncreas, sino que tenemos que buscarlo en el digestivo. Hay algunos tumores digestivos que pueden producir también hipoglucemias. Entonces, en estos casos, tenemos que confirmar previamente que tenemos unos niveles de insulina muy altos y luego ir a buscarlos. Pero no os centréis solamente en el páncreas porque podemos encontrar focos ectópicos en otras zonas. Son muy poco frecuentes en general, ¿eh? Y en cuanto a la última estructura que nos queda por visualizar ecográficamente cuando hacemos un estudio ecográfico del abdomen, serían las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son difíciles de visualizar, pero es hasta que cogemos nuestras referencias anatómicas y sabemos realizar el giro adecuado de muñeca para poderlos localizar. La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen muy útil para la valoración de las adrenales. Utilizaremos siempre transductores de alta frecuencia y la visualización depende en muchas ocasiones de la calidad del equipo, del tipo de sonda que utilicemos y de la pericia del ecografista. Yo os recomiendo utilizar en perros de tamaño pequeño, frecuencias altas y en los dos casos recomiendo la sonda microconvex porque es mucho más fácil de manejar. Ahí tenemos la adrenal izquierda, ¿vale? Nuestra referencia anatómica para localizarla es realizar un corte longitudinal del riñón y una vez que tenemos en nuestro equipo el corte longitudinal, lo que hacemos es que desplazamos el transductor hacia medial y hacia craneal, ¿vale? Generalmente en la zona de unión de la aorta con la arteria renal, craneal a esa zona es donde vamos a encontrar la adrenal izquierda. La adrenal izquierda decimos que está cráneo lateral al riñón. Es quizá la más fácil de visualizar. Se encuentra cráneo lateral al riñón, cráneo ventral a la aorta. Entonces, lo que hemos dicho, vamos a realizar un corte longitudinal del riñón, desplazamos el transductor hacia medial y en la unión de la arteria renal con la aorta es donde la vamos a localizar. Va a tener forma bilobulada o forma de coma. Una vez que la visualizamos, para poderla medir, siempre las medidas que vamos a dar de las adrenales van a ser espesor del lóbulo craneal, espesor del lóbulo caudal y longitud total de la adrenal. Ahí lo tenemos. Espesor del lóbulo craneal, espesor del lóbulo caudal y longitud. Dice que tiene forma de coma o de cacahuete y en los gatos suele tener una forma ovalada, forma pequeñita y ovalada. Esta sería la aorta. También os podéis tomar como referencia la aorta y os desplazáis hacia arriba y hacia abajo. Cuando veáis la entrada de la arteria renal craneal a esa entrada, ahí se localiza la adrenal. Podemos ver también la presencia de una estructura vascular que entra en la adrenal que se corresponde con la arteria frénico-abdominal, que si queréis poner el Doppler podéis ponerlo para poderla visualizar bien. Ahí tenemos otro corte, aorta, arteria renal y ahí tenemos la adrenal izquierda. En el caso de la adrenal derecha, hay veces que es mucho más complicado su visualización, fundamentalmente por la presencia de gas en el duodeno y la presencia de heces en el colon. Lo que hacemos es hacer un corte longitudinal del riñón derecho, angulamos hacia medial y vamos a coger una imagen en la que veamos la vena cava y la aorta. Normalmente va a estar pegada a la vena cava, se dice que está dorsolateral a la cava y suele tener forma de coma. Esta sería la adrenal
derecha. En algunos casos, pues realizamos la misma medición que en la izquierda, lóbulo craneal, lóbulo caudal y longitud de esos lóbulos. Ahí tenemos otra imagen de la adrenal. En este caso, por ejemplo, vemos muy bien la diferencia entre la cortical y la medular. Y hemos dicho que medimos el espesor. El tamaño va a ir asociado un poco al espesor del lóbulo craneal y del lóbulo caudal, ¿vale? El espesor en perros de raza pequeña suele estar entre 4 o 5 milímetros, en perros de raza grande 7 o 8 milímetros. No debe superar los 8 o 10 milímetros. Cuando tenemos un aumento de ese espesor, hablaríamos de un aumento de tamaño del adrenal. Ese aumento de tamaño puede ser unilateral o bilateral. Cuando el aumento de tamaño es bilateral, asociado a ese aumento de tamaño, hablaríamos de un Cushing hipofisiario, podemos encontrar un aumento del tamaño del hígado y un aumento de su ecogenicidad, ¿vale? En el caso de aumentos unilaterales, es decir, solamente vemos un aumento de una de las glándulas, generalmente suele ser o tendríamos que sospechar de una hiperplasia o neoplasia adrenal y la glándula contralateral en muchas ocasiones está un poquito disminuida de tamaño. Puede tener el mismo tamaño o puede tener un tamaño inferior. En los casos de aumento bilateral, recordar que podemos encontrar un Cushing hipofisiario y en esos casos un aumento de la ecogenicidad del hígado. Ahí tenemos, este es el mismo paciente, ¿vale? Con la adrenal derecha y la adrenal izquierda. ¿Vale? La adrenal izquierda, que es la primera que visualizamos, ya vimos que tenía un aspecto globoso. Y la adrenal derecha, que hemos dicho que tiene forma de coma, vemos mucho más prominente el lóbulo craneal. Eso sería un aumento bilateral de esas glándulas, que ya haríamos las pruebas pertinentes para confirmar el Cushing, ¿vale? Ahí tenemos otro caso de un aumento de tamaño de la glándula, un aumento del espesor. Fijaros, en este caso, el lóbulo craneal está en 18,5 milímetros, 1,85. Por lo tanto, aquí ya hablaríamos de una hiperplasia adrenal o de una neoplasia. Ahora veremos la diferencia. Aumentos de tamaño moderados, aumentos de tamaño por debajo de 2 centímetros o de 20 milímetros, hablaríamos de adenoma o hiperplasia, ¿vale? Cuando el espesor de esas adrenales supera los 2,4 centímetros, ya hablaríamos de neoplasia adrenal. ¿Qué características tienen o qué factores podremos pensar o que nos pueden hacer pensar que el aumento de tamaño es compatible con una lesión maligna o con una neoplasia? Pues generalmente cuando vemos adrenales que superan el espesor de esos lóbulos en 2,4 centímetros, ¿vale? Cuanto mayor es el tamaño, mayor probabilidad hay de que se trate de una neoplasia. Cuando además vemos que se produce una alteración en la forma del adrenal, pierde esa forma bilobulada y tiene un aspecto nodular, redondeado. Cuando además vemos la presencia de mineralizaciones, empezamos a ver adrenales de aspecto heterogéneo con focos centrales mineralizados. Y además podemos encontrar, sobre todo cuando tengamos tumores de adrenal derecha, la adrenal derecha hemos dicho que está pegada a la vena cava, y al comprimir la vena cava podemos encontrar la presencia de trombos. Siempre hay que buscar, si tenemos un aumento de tamaño del adrenal, hay que visualizar bien la vena cava por ver si hay trombos, porque el pronóstico es diferente. Y además podemos ver la presencia de linfadenopatías, podemos ver la presencia de invasión de la arteria renal, invasión de la arteria frénico-abdominal, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, en este caso tenemos una masa adrenal de 4,48 centímetros. Esto ya nos hace pensar que se trata de un tumor adrenal de aspecto heterogéneo, vemos algún foco hipoecogénico, vemos focos de mineralización, ¿vale? Entonces, esto ya podríamos pincharla, ¿vale? Podríamos pincharla y tomar una muestra para diferenciar. En este caso tenemos ya un trombo en la adrenal. La adrenal va a salir por aquí, no es muy prominente, ahí la vemos, pero en este caso veíamos la presencia de un trombo, ¿vale? Con lo cual en estos pacientes sabemos que los pacientes con Cushing, en este caso teníamos un aumento de las dos adrenales, pero los pacientes con Cushing suelen tener problemas o tendencia a la formación de trombos, ¿vale? Por lo tanto, sí que es importante poner el Doppler para visualizar. En muchas ocasiones, si no tenéis Doppler, sí que podéis ver dentro del vaso el trombo, como una estructura hipoecogénica. Fijaros, en este caso no tenemos el Doppler, pero vemos, esta es la aorta, esta es la vena cava, aquí lo vemos igualmente, aquí ya hemos puesto el Doppler en el mismo paciente, y esto era un trombo localizado dentro de la vena cava. Ahí tenemos otro caso, ponemos el Doppler y vemos que no pasa el flujo Doppler. Este es el caso que os he enseñado antes de una paciente con un hígado hiperecogénico, era Mali, tenía una neoplasia en la adrenal derecha, ¿vale? Ahí vemos una adrenal
con las características que hemos comentado, de gran tamaño, con un foco central hiperecogénico que corresponde a zonas de mineralización. Fijaros, en este caso vemos muy bien cómo está entrando la arteria renal. La arteria renal está entrando ahí a la aorta, y enseguida nos salta. Estas adrenales, aunque no tengáis mucha pericia en la localización de las mismas, os van a llamar la atención. Y luego tenemos los casos contrarios, aquellos casos en los que prácticamente no podemos visualizarlas y cuando las visualizamos tienen un aspecto muy pequeñito. Son los casos de hipoadrenocorticismo o Addison, o aquellos casos en los que tengáis una sospecha de Addison. Es recomendable la realización de una ecografía para ver qué aspecto tienen esas adrenales, ¿vale? Que generalmente van a estar atrofiadas. También vamos a verlas de pequeño tamaño en pacientes con tratamientos prolongados con tratamientos prolongados con córticos, ¿vale? Se produce a veces una atrofia de las adrenales, las vemos pequeñitas de tamaño, Nos va a costar mucho poderlas visualizar. Sería una adrenal, nos llama la atención porque son muy alargadas, muy finitas, y cuando medimos el espesor de los lóbulos, ese espesor hemos dicho que es inferior a 2,5 milímetros. Vale, pues en principio esto es todo. Hemos acabado el seminario. Os he puesto aquí referencias anatómicas. Son dos libros que si queréis profundizar un poquito más en ecografía, uno es el Diagnóstico Ecográfico de Pequeños Animales, es el Nyland, y el otro es el PENIC, el Atlas de Ecografía de Pequeños Animales. Ambos libros tienen una parte teórica muy buena y tienen un montón de imágenes, donde podéis poder contrastar, visualizar, si tenéis dudas o si veis alguna imagen y queréis contrastarla. Y aún así os he dejado aquí mi correo por si veis alguna imagen que os haga dudar o que queráis pedirme una segunda opinión o que queráis mandarme lo que queráis para lo que necesitéis, pues aquí tenéis mi correo, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, ya esto es todo. Un abrazo y hasta la siguiente. Vale, ¿tenéis preguntas o algo? Bueno, pues si no tenéis preguntas, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias, adiós.